Buenos días a mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Quería compartir con ustedes esta vitamina de amor que el Señor nos regala para fortalecernos en nuestro diario caminar. Y hoy quiero compartir con ustedes un versículo que está en la carta a los Filipenses, que la escribe el apóstol Pablo, a la carta a los Filipenses, a la iglesia de Filipo. Para hacer un preámbulo, esta carta más o menos se escribe unos 60 años después de la muerte de Jesús y la escribe Pablo cuando está preso en Roma, a un par de años antes de que Pablo muriera. Y la escribe como agradecimiento a esa iglesia. Esta iglesia se funda aproximadamente unos 10 años antes, es decir, 50 años después de la muerte de Jesús. Y durante los primeros años de esta iglesia, el, el evangelista Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, fue el pastor de esta iglesia. El que escribió también Hechos de los Apóstoles. Él fue el pastor durante los primeros años de esta iglesia. Y se cree que fue una de las iglesias que más permaneció en la sana doctrina. O sea, que más permaneció en la doctrina que Pablo había fundado en esa iglesia. Y se cree también que fue por la permanencia de Lucas durante los primeros años en esa iglesia. Entonces fue una iglesia que permaneció muy santa, muy ligada a la verdad del Evangelio. Y Pablo le está escribiendo esta carta unos 10 años después de haber fundado esa iglesia, en agradecimiento por lo que ellos habían hecho con Pablo, que habían sostenido muchas veces la misión de Pablo, y Pablo les escribe como ese agradecimiento. Pero en el versículo 20 del capítulo 3 de esta carta a los Filipenses, Pablo habla de que su ciudadanía o nuestra ciudadanía es de los cielos. En el versículo 20 Pablo le dice a ellos, nuestra ciudadanía no es de este mundo, es de celestial, es de los cielos. Y recuerdo también un versículo que está en la carta de Juan, donde Jesús es interrogado por Pilatos y le dice que su ciudadanía, que su reino no es de este mundo, o sea que su reino no es de aquí. Muy parecido a lo que Pablo le está diciendo a los filipenses 60 años después en esta carta. Entonces, cuando meditaba un poco en esta carta, meditaba también en lo que muchas veces nosotros vivimos, y en especial yo, lo cuento como un testimonio, que muchas veces me siento como atrapado, como si realmente no fuera de aquí, como si quisiera experimentar unas cosas diferentes, quisiera experimentar más vivencias con Jesús, quisiera experimentar más intimidad con Él, quisiera ver muchas más cosas espirituales, pero a veces por estar aquí atrapados en este mundo, no las experimentamos, no podemos vivir. Entonces se siente uno como preso, como si estuviera uno encarcelado en este cuerpo, teniendo que vivir cosas aquí en este mundo que muchas veces no anhelamos vivir, muchas veces no quisiéramos vivir, pero que por estar aquí realmente viviendo lo que tenemos que vivir, nos sentimos atrapados, nos sentimos encarcelados. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces nos hemos sentido así cuando no conocemos el propósito por el cual Dios nos tiene aquí. Pablo habla en esa carta también a los filipenses de seguir avanzando hacia el propósito de Dios, dejar atrás lo que hemos vivido, dejar atrás nuestro pasado y seguir avanzando hacia ese propósito de Dios. Pero nosotros no podemos conocer ese propósito de Dios hasta que no logramos tener intimidad con Él. Ayer leíamos en un versículo en el Salmo 25 de que Dios solamente tiene intimidad con aquellos que tienen temor en su corazón de Dios. Y el temor de Dios, lo hemos hablado muchas veces, no es un temor a una reprensión, sino es un temor a lastimar a Dios por nuestros actos, a ofender a Dios por nuestro pecado, por aquello que hacemos que lastima a Dios, que ofende a Dios. Entonces ese debe ser nuestro temor. Y aquellas personas que tienen ese temor en su corazón, entonces Dios dice que tiene intimidad con ellos. Y cuando tú logras tener intimidad con Dios, Dios te revela ese propósito que tiene para ti. Aquello para lo cual tú has venido aquí a este mundo, aquello para lo cual Dios te trajo a este mundo, entonces Dios te revela ese propósito. Cuando tú tienes claro ese propósito, cuando tú tienes clara esa meta hacia donde tú vas, entonces tú caminas en pos de esa meta, sabiendo que tu ciudadanía no es de aquí, sabiendo que estás aquí temporalmente, sabiendo que estás aquí con un propósito para el cual Dios te trajo. Entonces, cuando tú avanzas hacia esa meta,
tú sabes que tu reino no es de aquí, que tu premio está allá en los cielos, que tu ciudadanía es de los cielos, pero tú avanzas hacia lo que Dios tiene para ti. Entonces en ese momento tú dejas de sentirte encarcelado. ¿Por qué te sientes encarcelado? ¿Por qué te sientes prisionero de ti mismo? Porque no conoces el propósito de Dios, porque no estás haciendo el propósito de Dios, porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Y cuando tú no haces la voluntad de Dios, cuando tú no caminas hacia el propósito por el cual estás aquí, te sientes encarcelado, te sientes preso. ¿Por qué? Porque no estás haciendo la voluntad del reino por el cual tú estás aquí. Cuando tú tienes claro de dónde eres tú y hacia dónde vas, entonces tú no te sientes preso, tú no te sientes encarcelado. Porque muchas veces yo me he sentido preso, me he sentido encarcelado, me he sentido así, es porque no estoy haciendo la voluntad de Dios, porque no conozco muchas veces la voluntad de Dios y al no conocerla no la hago. ¿Y cómo soluciono esto? Teniendo más intimidad con Dios, buscando más el rostro de Dios, acercándome más a Dios para conocer su propósito, para conocer su voluntad. Y cuando yo conozco su voluntad, entonces yo camino hacia ella y dejo de sentirme así. ¿Por qué? Porque entonces estoy trabajando para el reino de los cielos. Dejo de trabajar para el mundo, dejo de trabajar para mi carne, dejo de trabajar para mis deseos y empiezo a trabajar para el reino de los cielos. Me hago copartícipe y conciudadano del reino de los cielos. Entonces mi espíritu deja de sentirse aprisionado, como muchas veces nos pasa. Entonces, si tú te estás sintiendo así, si estás sintiendo aprisionado, si estás sintiendo que te sientes prisionero dentro de ti, es porque no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás cumpliendo el propósito para lo cual fuiste traído a este mundo. Siempre ten claro de dónde eres y para dónde vas. Cuando tú tienes esto claro, de que tu ciudadanía no es de aquí, sino que es de los cielos, entonces tú buscas hacer la voluntad del que te trajo para cumplirla. Dios te continúe bendiciendo. Espero que este mensaje te ayude a caminar en nuestro diario vivir con el Señor. Que la paz y la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga.